Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da que hayas decidido ingresar a esta clase donde tú y yo vamos a converger en muchas ideas relacionadas con el desahogo de la prueba pericial en la materia mercantil, pero además donde yo buscaré transmitirte mi experiencia, mis conocimientos sobre el tema que he adquirido durante ya casi 20 años, donde la intención principal es que tú te lleves herramientas prácticas que verdaderamente puedes ocupar en el día a día, en la mejora de tu desempeño profesional. Pero para ello es importante presentarme, ¿no? Primero debo decirte, mi nombre es Eduardo Alarcón Beristain, soy director del Colegio de Estudios Multidisciplinarios, una institución de capacitación y educación continua en materia jurídica, forense y policial, fundada en el año 2011. Es una institución que se ha dedicado a impartir cursos, ahora videocursos a través de la tecnología que hoy nos ayuda y nos apoya para que esto pueda ser viable, donde nuestra intención principal es que la gente tenga acceso a la información y que no necesariamente tenga que gastar para poder mejorar y crecer personalmente y profesionalmente. Así es que, pues bueno, vamos a dar inicio con esta clase. Vamos a iniciar con el tema principal, que es el desahogo de la prueba pericial en el procedimiento mercantil o en el juicio mercantil, donde abordaremos este tema no solo desde el punto de vista del abogado, sino también desde el punto de vista del perito, ya que esta clase busca que cada uno de ellos tenga las herramientas necesarias para obtener excelentes resultados en el desahogo de la prueba pericial. Y esto surgió derivado de que, pues durante más de 10 años he impartido la clase de metodología jurídico-pericial y he notado cuáles son las carencias que tienen aquellos que están estudiando para ser peritos o que se están formando como abogados, o incluso los que ya están formados como abogados o ya están formados como peritos, cuáles son las fallas más comunes, cuáles son los errores que se cometen o que cometen comúnmente cuando tienen que desahogar una prueba pericial. Y no quiere decir que yo sepa absolutamente todo, pero estoy seguro que algo positivo va a salir de esta clase, que la vamos a desarrollar en videos cortos para que tú puedas verlos en tus tiempos libres, que puedas verlos paso a paso, que puedas ponerles pausa y regresarte a donde algo no te haya quedado claro. En fin, lo vamos a hacer de una manera muy didáctica, muy sencilla, para que tú estés tranquilo en ese sentido y sobre todo al final quedes completamente satisfecho con esta clase. Bien, entonces pues vamos a dar inicio, pero para ello es importantísimo entrar a los objetivos del taller. ¿Qué es lo que vamos a buscar con este pequeño videocurso? Pues bueno, vamos a hablar de los conceptos y preceptos legales que rigen a la prueba pericial, ya que, pues ya dijimos, a razón de que en este videocurso no hay solamente abogados, sino también personas que se están formando como peritos, que no tienen conocimientos jurídicos, pues tenemos que ingresar todos al tema de manera general y desde las bases. Por eso vamos a hablar de los conceptos y los preceptos legales que rigen a la prueba pericial. De ahí seguiremos con los pasos que debe seguir tanto el abogado como el perito para poder desahogar correctamente una prueba pericial, tanto en el procedimiento tradicional escrito como en el juicio oral mercantil. Es decir, esta es una clase actual con temas que hoy en día se están utilizando y que estoy seguro que pues, te servirá de mucho para al momento que te enfrentes a un caso real. Después de ahí, pues bueno, al mismo tiempo voy a transmitirte consejos prácticos que te evitarán insomnio y dolores de cabeza. Todo aquello negativo que yo tuve que pasar durante estos ya más de 20 años que me he dedicado a postular y que además ahora como docente lo he visto, pues yo te los evitaré en la medida de lo posible transmitiéndote esas experiencias personales para que tú puedas sacar provecho de ellas. Y por último, pues aterrizaremos toda esta información de manera concreta y en resumen en los 4 pasos fundamentales para el desahogo de la prueba pericial. Pues bueno, para eso es necesario antes hablar un poquito de mí, porque seguramente tú te cuestionarás, ¿y por qué se atreve a pararse frente a una cámara
a dar una clase, pues qué tanta experiencia tiene o qué conocimientos. Yo no sé si la persona que está frente a la cámara realmente me va a aportar algo de valor. Pues bueno, entonces, pues bueno, me presento, mi nombre es Eduardo Alarcón, soy abogado postulante desde hace ya más de 18 años. Tengo la licenciatura en Derecho, la especialidad en Derecho Procesal, la maestría en Ciencias Penales, tengo estudios en Criminología y Victimología. No me considero ni criminólogo ni victimólogo, soy una persona que decidió estudiar más allá para obtener mejores resultados en la labor que desempeñaba. Y pues en algún momento me tocó ser parte de una institución pública de administración de justicia, en este caso fue el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde tuve la fortuna de aprender mucho relacionado a la valoración de las pruebas, ya que formaba parte del área de proyectos de una sala penal. Y pues bueno, todo este cúmulo de experiencias y conocimientos que fui adquiriendo con el paso de los años, finalmente los quise concretar en un documento digital donde pues también derivado de la materia que he dado durante 10 años en el Colegio de Estudios Multidisciplinarios sobre metodología jurídico-pericial, pues lo condensé en un documento para enseñarte a ti y a quien desee leer esta guía el paso a paso que debe de seguir todo abogado y todo perito para desarrollar correctamente o desahogar correctamente una prueba pericial en un juicio de carácter mercantil. Y bueno, comentarte que también en algún momento junto con mi esposa decidimos fundar esta institución de capacitación y educación continua llamada Colegio de Estudios Multidisciplinarios, donde, como te decía hace un rato, nos hemos dedicado durante más de 10 años a otorgar educación de calidad a las personas que desean incrementar sus conocimientos, incrementar su desarrollo personal y profesional. Entonces, pues no se diga más, vamos a iniciar con la clase y para ello tengo que empezar con los conceptos básicos. Pues bien, vamos a iniciar analizando los conceptos generales o conceptos básicos que debemos de conocer para poder desarrollar correctamente esta clase, en donde vamos a definir qué es un medio de prueba, qué es un dictamen, qué es un perito. Para ello, entonces, iniciamos definiendo qué es un medio de prueba. Nos vamos a dar cuenta que un medio de prueba es un mecanismo contemplado por la ley que sirve para demostrar algo en un juicio. Esto quiere decir que es una herramienta a través de la cual incorporamos información al juez para que él tenga conocimiento de ella y en su momento pueda considerarla al momento de dictar la sentencia. En este caso, como estamos hablando de la prueba pericial, el mecanismo para incorporar la información especializada, en este caso sería el perito, quien a través de su dictamen pericial le hace llegar información al juez que en su momento le va a servir al juez para resolver alguna duda que se tiene sobre algo que requiere conocimientos especializados. Entonces, vean la diferencia con lo que es una prueba. La prueba no es otra cosa más que el razonamiento que aplica el juez a esa información que recibió a través de ese mecanismo, donde en su momento del análisis lógico, jurídico y en base a las máximas de la experiencia, puede en su momento generarle convicción, es decir, convencerlo sobre la existencia o no de algo. De tal manera entonces que hay una diferencia abismal entre un medio de prueba y una prueba. ¿Están de acuerdo? El medio es el mecanismo o la herramienta a través del cual incorporamos información, mientras que la prueba es el razonamiento del juez que aplica hacia la información que él obtuvo. Muy bien. Siguiente, vamos a analizar qué es un perito. Y entonces para hablar de un perito, primero tenemos que irnos a lo que comúnmente dicen los libros. Dicen los libros, es un sabio, hábil, experimentado en una ciencia, arte, profesión o oficio. Sin embargo, yo no quise quedarme hasta ahí porque durante todos estos años que he estado impartiendo esta clase me he dado cuenta pues que algo le falta a ese concepto, ya que en la práctica se requieren otras cosas del perito y por lo tanto forma parte de lo que debemos de conceptualizar para poderlo considerar como experto. Así pues, entonces tenemos que
ya no solo es un sabio hábil experimentado en una ciencia, arte, profesión o oficio, sino que además debe tener un documento o una manera de acreditar su calidad de experto, pues esto le va a ser exigible en un juicio. No va a poder presentarse en una audiencia a rendir un dictamen pericial y no acreditar su calidad de experto. No habría seguridad jurídica sobre de quién es esa persona que está emitiendo una opinión y por lo tanto pues estaría imposibilitando al juez para poder tener seguridad de que quien le está apoyando, emitiendo una opinión, pues realmente es una persona que tenga conocimientos especializados en la materia. De tal manera entonces que tarde o temprano le va a ser exigible demostrar esa calidad de experto. Entonces, ahorita vamos a ir complementando el concepto, pero para complementarlo más es importante llegar al punto de analizar cuáles son las 3 características que hoy en día debe tener un perito. La primera ya la dijimos, ¿no? Debe tener una acreditación. La segunda debe ser una persona confiable, que sea una persona con capacidad y con habilidades para poder plasmar argumentos sólidos y con bases científicas o técnicas para que el resultado esté basado precisamente en métodos correctos y adecuados para poder obtener un resultado idóneo. Entonces debe ser una persona que tenga esa habilidad para poder emitir una opinión con bases y fundamentos apegados a las ciencias o a las técnicas. Y debe ser una persona creíble o con credibilidad. Esto me refiero a que debe ser una persona digna de fe, una persona sobre la cual no podamos dudar sobre su integridad profesional. Esto quiere decir que es una persona que debe ser intachable en todos los sentidos, que no puede haber duda de que su actuar esté en tela de juicio por algún acto que haya realizado fuera de ese procedimiento. Entonces, más adelante vamos a aterrizar bien estas 3 características en las técnicas y estrategias de litigación para el desahogo de una prueba pericial en el procedimiento oral mercantil. Ahorita nada más lo estamos definiendo y estamos complementando el concepto de lo que es un perito. De tal manera que no se desesperen, vamos a llegar al punto de cómo vamos a aterrizar esta información en la práctica. Bien, entonces ya tenemos estos 3 elementos, 3 características y tenemos lo que decíamos, el complemento de tener una acreditación. De tal manera entonces que podríamos definir que hoy en día, derivado de la modernidad que ha llegado a los sistemas de justicia, donde ha habido cambios al hablar de la oralidad y donde se rigen bajo otros ciertos principios, debemos de considerar que el concepto pues, no se puede quedar estancado y por lo tanto debemos ampliarlo y debemos sobre todo adecuarlo a la actualidad y a la modernidad que ha llegado a los sistemas de justicia. Entonces, podríamos definir que un perito es un sabio, hábil, experimentado en una ciencia, arte, profesión o oficio, que cuenta con un documento que lo acredita como tal, que es una persona confiable, que tiene habilidades para poder plasmar con argumentos sólidos y correctos su opinión pericial, pero que además es digna de fe, que no hay nada que pueda poner en tela de juicio su credibilidad respecto a lo que fue a referir frente a el juez en una audiencia de juicio. Bien, entonces ahí está, ¿no? La definición. Vean cómo de una definición muy concreta logramos hacer una definición mucho más amplia de lo que hoy en día es un perito. ¿Cuál es la función que realiza un perito? Su función es ilustrar a través de su experticia con la finalidad de prestarle auxilio al juzgador. Y aquí entran tanto los peritos profesionales como los peritos técnicos, como los peritos oficiales, como los peritos privados. Todos en conjunto o de manera separada tienen la función principal de aportarle información al juez para que él pueda resolver algo que escapa de su cultura general, que no está en sus posibilidades comprender y que por lo tanto apoya esta información para que él pueda tener una visión más clara de lo que ha sucedido en cierto hecho
o sobre las características de algún objeto. Bien, de tal manera entonces que la función principal de un perito es prestar auxilio al juzgador. Insisto, esto aplica tanto para los peritos oficiales, como para los peritos privados. Ambos son auxiliares de la administración de justicia. Bien, siguiente, entonces, entremos a la clasificación. Aquí vamos a hablar de los tipos de peritos que existen. Y notaremos que hay peritos privados, que son aquellos que ejercen por su propia cuenta, se formaron a través de una licenciatura, se formaron a través de un diplomado, obtienen una acreditación que así los avala y ellos ofrecen sus servicios a los abogados o a las empresas privadas para poder emitir opiniones como expertos. Pero también tenemos a los peritos oficiales. Los peritos oficiales son aquellos que pertenecen a una institución pública y que tienen la calidad de servidores públicos, pero que además el Estado es el encargado de pagar por sus servicios como expertos en la materia. Bien, tenemos también a los peritos técnicos, que son aquellos que su formación fue a través de estudios complementarios, de capacitación, es decir, que no necesariamente estudiaron una licenciatura y por lo tanto su acreditación se basa en un documento no oficial, es decir, un documento no emitido a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones. Y los peritos profesionales, como consecuencia, son aquellos que fueron formados a través de una licenciatura, cursaron una licenciatura y obtuvieron un título profesional y finalmente una cédula profesional que les da la patente para ejercer esa profesión. ¿Sí? Más adelante entraremos a este punto y al análisis del perito técnico y el perito profesional cuando hablemos del desahogo de la prueba pericial, de la pertinencia y la idoneidad de la prueba, y veremos qué tan importante es poder diferenciar ante un perito técnico de un perito profesional. Y bueno, tenemos a peritos de laboratorio y de campo. Los de laboratorio son aquellos que requieren un material o equipo especializado para poder realizar su labor pericial. Mientras que los peritos de campo son aquellos que se constituyen en un lugar en específico, un espacio de investigación para poder realizar su expertise. Se puede ser los dos, se puede ser perito de laboratorio y de campo, dependiendo de la materia, especialidad o profesión que tenga. Bien. Ok, ya tenemos entonces el concepto, las tres características, la función y la clasificación de los peritos. Bien, entremos entonces al punto de el dictamen pericial. ¿Qué es un dictamen pericial? Si buscamos en los libros vamos a encontrar que la mayoría nos define el dictamen pericial como un documento que el perito emite ante un juez para dar una opinión de experto. En términos generales pudiéramos definirlo así. Sin embargo, ya dijimos, esta clase pues está actualizada. Debemos de considerar las tendencias y los cambios en los sistemas de justicia y no podemos quedarnos con los conceptos anteriores. De tal manera entonces que hoy tenemos que considerar que un dictamen puede ser un documento, algo por escrito, algo que se redacta en escrito y que se presenta ante el juez, o puede ser una declaración verbal, porque vamos a ver cuando entremos al juicio oral mercantil cómo es que se rinde un dictamen pericial y notaremos que pues no es de otra manera más que presentándose en audiencia y expresando el dictamen pericial de manera oral. Entonces, un dictamen pericial es un documento o una declaración verbal que el perito produce ante una autoridad que conoce el litigio en el que consta su opinión. ¿Su opinión sobre qué? Sobre un aspecto técnico o científico que escapa de la cultura del juez, que el juez no tiene conocimiento de él y que necesita que alguien se lo explique. Y dice aquí sobre los puntos que se pretenden resolver, de tal manera entonces que entendemos que esa intervención del perito a través de ese dictamen pericial estará limitada solo para que resuelva él sobre alguna duda que se tenga sobre un tema en específico o temas en específico. Bien, entonces, insisto, todo esto va a ir aterrizándose poco a poco en las cuestiones prácticas. Ustedes
van a ir comprendiendo conforme vayamos avanzando esta videoclase. Así pues, entonces tenemos definidos ya los conceptos básicos que nos sirven para pues esta videoclase que estamos tomando el día de hoy, que es un medio de prueba, que es un dictamen, que es un perito, para que finalmente entremos a uno de los temas principales, ¿no? Que es la prueba pericial en el procedimiento tradicional escrito.